es un libro que tiene como intención, primero, dialogar con los chicos y de paso que les sirva de lectura a los adultos para comprender el mundo de los chicos y cómo acompañarlos en esa etapa tan importante de la adolescencia. Y la intención es mostrarles a los chicos con una mirada un poco más amplia el valor que tiene la etapa de la adolescencia, que no es solamente vivir y despertar a todas las pulsiones. Eso es inevitable, eso es algo que tiene que ocurrir porque es parte del proceso evolutivo. Pero a la vez es bueno que los chicos puedan darse cuenta que la vida tiene etapas y tienen distinta proporción de tiempo. Uno es engendrado durante 9 meses, apenas 9 meses, y es dado a luz. Después vive en el mundo de la niñez, 11, 12, no más. Después pasa a la adolescencia, que hoy en día, según las neurociencias y lo que en pedagogía se comprende, en educación se comprende, a los 25, 24, 26 años ya empieza a terminar la adolescencia porque han terminado de madurar los lóbulos prefrontales, que son las partes del cerebro que están relacionadas con la elaboración de proyectos, con la capacidad inhibitoria de conductas, con el juicio crítico, valorativo. Entonces ya se entra en la juventud adultez. Pero es interesante mostrarles a los chicos, y lo hago en el libro, que esa etapa que viene después de esos 12 o 13 años de adolescencia, y no más, porque Peter Pan no es un ideal, son 60, 65 años en el momento actual de expectativa de vida. Entonces, hay dos facetas en la adolescencia que los chicos tienen que comprender para no malgastar una etapa tan importante. Una cosa es vivir el despertar a la vida, a las relaciones humanas, al descubrimiento del amor. Todo eso es muy importante, el pensamiento abstracto que le permite ya pensar de otra manera, pero es importante que también viva esta etapa como preparación para la adultez, porque esos 12 o 13 años de adolescencia en definitiva van a desembocar en 60, 65 años, Dios mediante, de vida adulta, joven, adulta, madura, que son los definitivos de la vida. Y es muy agradable llegar a los 70, 80, 85, 90 años y decir, he vivido una vida intensa. Cuando uno no tiene en cuenta en la adolescencia, cuando los chicos no tienen en cuenta esta preparación para la adultez, pueden malgastar parte de su energía. Esa es la razón de ser de este libro. Tienen el derecho de ser adolescentes y tienen la necesidad de prepararse porque dentro de poco van a ser adultos. Y el tipo porque de hecho está hecho en parte para que sea leído por el mismo adolescente, por aquel chico que deja de ser un niño y pasa a ser adolescente. Está escrito para los papás y está escrito también para los educadores, ¿no? Exactamente, Pablo. Está escrito con un lenguaje llano, no hay nada complicado, nada técnico que dificulte la lectura. Es una escritura serena, suave en el sentido de que no hay cosas estrepitosas, condena, nada de eso. Es comprensión, es un diálogo cordial para que el chico y el adulto tengan tiempo de reflexionar y descubrir lo que haya de validez en lo que se está diciendo. Por eso he tratado al escribir, como lo hago habitualmente en mis libros y en mi programa de televisión, escribir con un lenguaje sereno que llegue a todo público lector, especialmente con términos cercanos a la mentalidad de los chicos. Y sin que llegue a ser una especie de consejo, ¿no? Usted no, lo que hace es justamente educar desde un lugar distinto a lo que sería un consejo, por ejemplo. No, en el libro no doy consejos. Perfecto. En el libro muestro para que el chico pueda pensar y comprender, que es distinto. Totalmente. Y en el caso del padre o de los padres que muchas veces no saben qué hacer con los hijos, sobre todo cuando son muy rebeldes
o tienen esa euforia de la edad propia de la edad, ¿no? Bueno, precisamente ese es el doble modo de escribir, como para que lo entienda el chico y sienta que se dirige a él el tema, y para que los padres y educadores lo lean y les pueda ser útil en ayudarles a comprender con un poquito más de serenidad todo el proceso de cambio y de posibilidades que tiene el adolescente para formar su autogobierno que le permita el día de mañana tener una vida sensata, creativa, amar y ser amado. Eso no se logra si el chico no va descubriendo en la etapa de la adolescencia la importancia que tiene el autogobierno, porque acá hay una cuestión que no se aclara con frecuencia. El ser humano, para resolver su vida, no tiene, como los animales, propiamente instintos. ¿Por qué? Porque los instintos son innatos, mecánicos, se da el estímulo y va hasta el final, y unidireccionales, solamente va al objeto del deseo. En el hombre no hay propiamente instintos, sino pulsiones que son equivalentes a los instintos, pero que son más ricas, porque hay pulsiones como por ejemplo la necesidad de buscar la verdad, el sentido de la vida, construir ciencia, que los animales no lo tienen. Esos instintos no existen. Esas pulsiones en el hombre sí. Todo hombre empieza a preguntar qué es esto desde chiquitito, y después cuando es adolescente pregunta por qué esto es así. Esta pulsión no la tiene el animal, porque el hombre, además de la pulsión, tiene la razón que le permite percibir, relacionar, comprender lo que está descubriendo, ver si es conveniente esta conducta o la otra. Esto es lo que le permite al hombre razonar, inhibir una conducta para proponerse otra y llegar a ser un San Martín o una Teresa de Calcuta o un Mandela. Qué bueno es eso. Pero eso se aprende. En el libro trato de mostrar cómo se aprende esta tarea del autogobierno para que, sin perder la fuerza de la pulsión, aprendamos a conocerla y a dirigirla razonablemente. Perfecto. Julio, justamente la última pregunta de este espacio, de estas entrevistas, tiene que ver con qué le diría el entrevistado a aquella persona que todavía no se animó a hacer lo que le gusta. Y justamente ya que estamos hablando de adolescentes, puede estar dirigido la respuesta a los adolescentes o a aquellos que quizás tuvieron una adolescencia un tanto distinta a lo ideal y quizás siguen todavía sin animarse a hacer lo que realmente les gusta. ¿Qué palabras tendría para esa gente? Pablo, es muy precisa tu pregunta. Sí. Yo haría una doble sugerencia. Sí. Consejos no, sugerencias para pensarlo sí. Primero, distinguir entre gustos y gustos. Los seres humanos podemos tener gustos y ganas de muchas cosas muy dispares. Sí. Entonces, que las ganas o el gusto esté discriminado por la razón que muestre si eso es valioso o en realidad es un antojo que no responde a una necesidad auténtica del ser humano. Distinguir. Sí. Porque hacer un antojo no es lo mismo que hacer lo que a mí me gusta. Claro, no llega a ser profundo. Incluso. Claro. Y segundo, descubrir que la vida siempre es para adelante, no es para atrás. Cuando vivimos culpógenamente, echándonos la culpa de que por qué no hice esto, por qué no hice aquello, está bien si es un reconocimiento de una cosa que dejé de hacer o de un error que cometí en el modo de comportarme. Si es para reconocer eso, vale. Pero lo importante es que descubra qué tengo ahora, qué material tengo ahora en mi vida, qué posibilidades tengo ahora todavía para pensar en realizar de hoy para adelante lo que no realicé de hoy para atrás. A esa persona, interlocutor, y lo hago muchas veces en mi consultorio, le ayudaría a pensar que la vida no es para atrás, la vida no es para lamentarse, la vida es para tener el coraje de vivirla como desafío
Y si hoy me doy cuenta que no viví un proyecto que hubiera tenido muchas ganas de vivir, tengo la vida por delante para empezar hoy. Empezar a poner el esfuerzo, primero la reflexión, Sí. para ver con qué posibilidades concretas cuento, y segundo, decidir poner el esfuerzo para que eso sea realidad. El hombre no es solamente inteligencia que piensa, el hombre es también el mundo emocional que condiciona a favor o en contra, y hay que saber preparar ese mundo emocional. Y tercero, hay que saber desarrollar la voluntad. La inteligencia se da cuenta de la verdad y puede construir ciencias y mandar un satélite a Marte o a Saturno. Eso lo hace la inteligencia, pero con la ayuda de la voluntad, que es la que descubre, esto es bueno, quiero quererlo y lo quiero. Si no desarrollamos, no ayudamos a que los chicos desarrollen no solo su inteligencia, sino también su voluntad, no les estamos ayudando a prepararse para tener una adolescencia plena que permita una adultez y una madurez de 50, 60 o 70 años que le haga sentir a uno cuando es grande, qué lindo haber vivido. Totalmente. Julio, muy amable, muchas gracias, y seguramente para esta última pregunta, que es el hilo conductor de este espacio, mucho va a ayudar para aquellos chicos que están en una etapa tan especial y tan linda, este tipo de libro, el que ha hecho usted. Y si quiere, estaría bueno que la gente sepa dónde puede ubicarlo al libro. Debe estar en varias librerías, ¿no? Este libro, El derecho de ser adolescente, está en general en las librerías grandes y en algunas librerías como Claretiana, Paulinas. Esas librerías tienen un trabajo directo con mi editorial, que es Editorial Bono. Sé que toda la línea de Cúspide también vende mis libros, no solamente este, sino todos mis libros. Sí. Y pueden conseguirlo ahí. Perfecto. Y si no, dirigirse directamente a la editorial Bonum, B-O-N-U-M. En la guía telefónica se puede encontrar el teléfono, se pide y le mandan el libro. Perfecto. Julio, muy amable, ha sido usted muy generoso, y le agradezco muchísimo este espacio. Pablo, qué lindo es ver jóvenes que salen adelante haciendo algo tan lindo como lo que estás haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias.